Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Os damos la bienvenida a este último lunes de patrimonio de esta temporada y para hacer este cierre de este ciclo y para abriros a las propuestas de la próxima, pues doy la palabra a Mónica Luengo, nuestra vicepresidenta, ¿no? que nos hará este cierre, ¿no? Y sobre todo os invitará para contar con vuestra colaboración para futuros proyectos. Muchísimas gracias. Gracias, Jordi. Bueno, no, si yo más, sí, quería despedirme de todos vosotros, un poco en nombre del Grupo de Patrimonio Mundial que inició esta serie de lunes. Agradecer a Jordi, a nuestro presidente, que cierra hoy. No podíamos tener mejor cierre de la primera temporada. Con Ana, con Adriana y con Francisco, vamos, unas estrellas que tenemos una alegría tremenda y es un honor recibirles aquí en este último capítulo de esta serie que ha comenzado. Y agradeceros a vosotros, por supuesto, a los invitados, pero sobre todo a los asistentes que durante todos los lunes nos habéis apoyado, nos habéis mantenido, porque sois vosotros los que habéis demostrado que el tema interesa y que debemos seguir atendiendo vuestras peticiones. Y sobre todo, lo que quería era agradecer también a mis colegas del grupo el haber participado y organizado estas sesiones, pero sobre todo animaros a los miembros de ICOMOS España, y no de ICOMOS España, sino de otros ICOMOS que por supuesto estamos encantados. Volveremos en septiembre, tendremos temporada 2 y a lo mejor 3 y hasta la 25, o sea, como Juego de Tronos va a ser esto, pero con más emoción. Y queremos que participéis vosotros. Nosotros tenemos algunas sesiones ya pensadas y planificadas, pero por supuesto, por favor, enviad a nuestra secretaría si alguno tiene interés en algún tema en concreto, si alguno quiere organizar alguna petición o alguna sugerencia, ya hemos recibido, pero queremos más. Os estaremos muy agradecidos si nos las enviáis y podemos hacer esto un foro de todos, de todas, de todos nuestros intereses. Así que, por favor, animaros y escribir a nuestra secretaría con vuestras sugerencias. Os estamos esperando y por eso esperamos que el trimestre que viene empezar fuertes la temporada y poder seguir escuchándonos. Y yo no tengo nada más que decir, que gracias a todos los que habéis hecho posible que los lunes sigan existiendo después de estos días, y ánimo, porque yo a lo que quiero es escucharos a los participantes. Muchas gracias, que tengáis buenísimo verano todos. Creo que nos hemos ganado todos unas vacaciones, más largas o más cortas, pero nos las hemos ganado bien este año. Que las disfrutéis y que podamos todos vernos otra vez aquí en septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Y como has dicho, pues tenemos este cierre pues, con 3 colegas de Patrimonio Mundial, pero también vinculados a los comités de ICOMOS, ¿no? A Ana Paula Mendoeira, que fue presidenta de ICOMOS Portugal y que en este momento es presidenta de ICOMOS Portugal, Adriana Careaga, que es presidenta de ICOMOS Uruguay, recientemente nombrada, ¿no? Y aparte es uno de los miembros que tenemos en el board de ICOMOS Internacional. Y, como no, a Francisco Vidargas, ¿no? Que en este sentido, desde la administración, en este sentido mexicana, como subdirector de Patrimonio Mundial del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos acompaña, ¿no? Hablábamos antes en Petit Comité, antes de iniciar, que vamos a despertar o a recuperar ese grupo de trabajo de ICOMOS Iberoamérica, ¿no? Y creo que con este panel que tenemos aquí, pues yo creo que puede ser muy interesante, bueno, que sea un punto de partida, ¿no? Para compartir sobre todo experiencias y para tratar temas en común. Este tema surgió también por una necesidad, ¿no? Vivimos todavía un proceso, dijéramos, del post-COVID, ¿no?
y sobre todo pues se hablaba de la reactivación económica vinculada sobre todo con el tema turístico y vinculada a los sitios de patrimonio mundial. Entonces decidimos organizar este evento con una perspectiva pues, iberoamericana, invitando pues, a 3 personas que nos pudieran explicar las experiencias en sus respectivos países y que luego pudiéramos tener un poquito de debate. Con lo cual yo sin más os voy a hacer una introducción a las 3 personas que tenemos para aquellos y aquellas que no los conozcáis. Y así ya después cada uno hará una intervención de unos 10-15 minutos y luego podemos tener un espacio de preguntas. Las preguntas las podéis hacer en el mismo chat y de esta manera ya cuando terminemos las podemos dirigir, ¿no? Por sobre todo el tema y a la persona a la que le dirigís para que sea lo organicemos de una forma más coordinada, ¿no? En primer lugar va a hablar Ana Paula Ramallo Mendoeira, es historiadora por la Universidad de Lisboa, de la Facultad de Letras, tiene un MBA en recuperación de patrimonio arquitectónico y paisajístico por la Universidad de Évora y es doctoranda en este momento en la Universidad de París IV, Sorbona, precisamente sobre una investigación en temas de patrimonio mundial, ¿no? Ella tiene una trayectoria muy amplia en temas de investigación sobre patrimonio mundial. Fue miembro del grupo de trabajo para la elaboración de la lista indicativa de patrimonio mundial portugués, con la que trabajó la Comisión Nacional de UNESCO, la Comisión Nacional de Portugal. Y, claro, y formó parte también ya como miembro elegido, ¿no? electo del Comité Ejecutivo Internacional de Comos ya en 2003-2005, ¿no? También en este sentido, desde 2000 es miembro del Comité Internacional de Comos de Itinerarios Culturales y, como os comentaba, fue presidenta de Comos Portugal entre 2011 y 2015 y actualmente es vicepresidenta. A nivel profesional es directora regional de Cultura de la región de Alentejo desde diciembre de 2013, con lo cual tiene esa doble mirada, ¿no? Y también es interesante remarcar que desde noviembre de 2020 es también miembro electa, en ese sentido propuesta por Portugal, en el Comité Científico de la Iniciativa de Patrimonio Cultural y Cambio Climático de la Unión Europea, ¿no? Que en este momento, como sabéis, desde Comos España hemos traducido al español el documento que se elaboró con Europa Nostra, ¿no? Precisamente para esta comisión. Nos acompaña también Adriana Careaga, que es presidenta de Comos Uruguay. Es miembro, como os decía, del Consejo de Administración de Comos, ex vicepresidenta del Comité Científico de Fortificaciones, de COFORT, en Comos, y aunque en este momento es miembro focal de este grupo de fortificaciones de Mercosur y preside la Asociación de Amigos de las Fortificaciones de Uruguay, ¿no? Ella es también miembro experta del Comité de Turismo Cultural de Comos, del Grupo de Trabajo de Enfoques Basados en Derechos, profesora de Historia del Instituto de Profesores Artigas y, bueno, coordina también el Diploma de Patrimonio y Turismo Cultural de la Universidad Tort de Uruguay y, bueno, podemos decir que tiene una amplísima trayectoria en este espacio cultural iberoamericano y, aparte, muy vinculada al turismo cultural en Uruguay y con especial mirada a los sitios patrimonio mundial, ¿no? Y por último, Francisco Vidargas, gestor del patrimonio mundial, es miembro de Comos, del Fórum también de UNESCO de Universidades y Patrimonio que coordina la Universidad Politécnica de Valencia y de la Sociedad Española de Emblemática, ¿no? Él tiene una trayectoria destacable también, tuvo sus orígenes como becario de la Fundación Rockefeller y del Fondo también para la Cultura y las Artes, y ejerce como subdirector de Patrimonio Mundial en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano. Es punto focal en el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Trabaja en ese sentido con la Secretaría General Iberoamericana en el Grupo de Trabajo sobre Patrimonio Cultural Iberoamericano, un tema que es clave y fundamental, y forma parte del Consejo Consultivo del Instituto Regional de Patrimonio Mundial en Zacatecas, un centro de categoría 2 de la UNESCO con el gobierno del estado de Zacatecas, ¿no? Y, bueno, finalmente, pues es representante de delegaciones mexicanas ante los comités de las convenciones culturales de la UNESCO sobre Patrimonio Mundial y de la Haya, así como el órgano subsidiario de tráfico ilícito de bienes culturales. Y con estas 3 presentaciones
que he querido hacer detalladas para que conozcan el perfil de las personas con las que vamos a entablar esta mesa de trabajo, esta mesa redonda, pues daríamos la palabra a Ana Paula Amendoeira. Boa tarde, Ana Paula. É um prazer para nós ter-te conosco. Obrigada, querido Jordi. Boa tarde. Eu vou tentar falar portunhol. Então, perdóneme porque não vou falar bem, corretamente, mas vou tentar hacerme compreender por todos. Desde luego, buenas tardes a todos y muchas gracias a Jordi, un querido amigo, por esta invitación, y a Mónica Luengo Añón, nuestros amigos de corazón de ICOMOS España, y agradecer muchísimo la invitación. Es un honor estar participando en estos lunes de Patrimonio Mundial y también por invitación de ICOMOS España, y también con estos amigos en este panel, que quería cumplimentar muy amistosamente Adriana y Francisco, y saludarlos muchísimo. Es una grande ilusión estar aquí, aunque no sea físicamente, pero por la primera vez en este periodo tan difícil que estamos viviendo, que nos vemos. Francisco, también amigo desde hace muchos años, es también miembro de ICOMOS Portugal, entonces que tenemos mucho honor por eso, y es un gusto estar aquí con la presidenta de Uruguay, de ICOMOS Uruguay, y también miembro del board internacional, y también por todos los amigos que están asistiendo, muchos amigos que están aquí. Quería saludarlos a todos y muchas gracias por la oportunidad. Yo me gustaría en 10 minutos, así más o menos, de poner algunas cuestiones, porque creo que lo más importante será después la posibilidad de discutirnos un poco sobre este tema. Entonces, quería empezar por hablar un poco de la situación que vivimos hoy. Hablo de Portugal, pero creo que será un poco común para todos que trabajamos en patrimonio, en cultura. Yo creo que estamos verdaderamente en una transformación formidable en el sentido de muy grande, una especie de revolución que ha sido provocada por la pandemia, pero por todas las situaciones de dificultades, de retos que tenemos, como las mudanzas climáticas, las necesidades muy fuertes de cambio de estilos de vida, de todas las orientaciones internacionales que van llegando como urgentes, para que tengamos cuenta, que las tengamos en cuenta en nuestras políticas y en nuestros días, y en la forma como organizamos nuestras vidas colectivas e individuales. Y hablo, como sabéis, de un grupo de orientaciones internacionales que creo que llegan en un periodo que no puede más ser ignoradas, como es, por ejemplo, la propuesta del movimiento del nuevo Bauhaus, o los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, o la importancia de la economía circular, o los desafíos, los retos verdes de Europa también, y los programas de recuperación que están siendo ahora desarrollados en Europa. Y eso, todas estas orientaciones y todas estas llamadas de atención para que cambiemos de políticas y de modos de vida,
creo que nos da aquí una oportunidad importantísima para el patrimonio. Que el patrimonio es llamado a tener un papel, a desarrollar un papel importantísimo en los años que vienen en este cambio de modos de vida y de modelos de desarrollo. Y el patrimonio mundial, además, porque siempre es visto como lo que puede ir adelante, como lo que puede tener, constituirse como un ejemplo de buenas prácticas. Sabemos bien que no siempre así es, pero hay la Convención del Patrimonio Mundial de UNESCO es hasta hoy el más bien sucedido, más exitoso instrumento de gobernanza internacional de cultura. Y eso es una mayor valía que tenemos en lo que respecta al patrimonio y a la cultura. Tenemos un instrumento internacional de gobierno que es uno de los más exitosos de ONU. Entonces debemos aprovecharlo ahora para desarrollar, para cumplir nuestro papel que podemos tener en el futuro y poner el patrimonio, la cultura y el patrimonio en el centro de un cambio de maneras de vivir, de modelos de desarrollo. Sabemos bien que ICOMOS y la UNESCO están haciendo un trabajo muy importante desde mi punto de vista para poner en práctica y para operacionalizar, si quisiéramos, estas orientaciones internacionales que nos muestran la urgencia de cambiar para mejor. Y lo trabajo que ICOMOS está haciendo internacional con lo que respecta a, por ejemplo, el movimiento del nuevo Bauhaus, viene al encuentro, de mi punto de vista, al encuentro de este papel central que el patrimonio mundial puede representar. La resistencia de las ciudades históricas, la resiliencia de las ciudades históricas, de que muchísimas son patrimonio mundial, los conocimientos tradicionales y la importancia de trabajar los conocimientos tradicionales, actualizándolos y aprovechando lo enormísimo contributo que ellos pueden tener para las adaptaciones a los cambios climáticos de las regiones, y que lo sabemos bien que el cruzamiento entre el conocimiento científico, la transferencia de conocimiento científico y la aplicación del conocimiento científico a lo que es el conocimiento tradicional, así que potenciándolo para el presente, es una oportunidad de conexión entre el pasado y el futuro y el presente. Y eso es importantísimo para una propuesta de cambio de modelos de desarrollo teniendo el patrimonio al centro. Cuando hablo del patrimonio, no es de una perspectiva patrimonializadora apenas, es del patrimonio como un conjunto muy grande de conocimientos, de sabiduría de habitar el territorio, de usar los recursos de forma equilibrada y sostenible. Eso, lo que hoy llamamos patrimonio, encierra un conjunto de conocimientos tradicionales, antiguos, pero que pueden, con ventaja, ser traídos para el presente y actualizados con el conocimiento científico, con la investigación científica y la transferencia tecnológica de ese conocimiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de construcción tradicional, de los materiales tradicionales constructivos, esos materiales, dependiendo de nuestras regiones, pero en Iberoamérica muchos, como sabemos, son en tierra, pueden ser perfeccionados con la investigación científica y permitirnos tener la producción
de una forma más industrializada en el sentido de competitividad con los otros materiales de construcción y permitir así una equidad en el uso de lo que son los materiales tradicionales, pero potenciados y actualizados con una performance que puede ser equitativa con los materiales que hoy se utilizan masivamente en la construcción y sabemos bien que no contribuyen en nada para la reducción de las emisiones de carbono, al contrario, los materiales de las formas tradicionales de construcción, si son competitivas, pueden, sí, con ventaja, contribuir para la reducción de las emisiones de carbono y trabajar para las adaptaciones a los cambios climáticos de una forma mucho más consecuente y equilibrada. Y estos conocimientos tradicionales que vienen del patrimonio y que el patrimonio mundial desde mi punto de vista puede potenciar y puede asumir el lugar central que la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho en son statements sobre el nuevo Bauhaus, diciendo que la cultura y el patrimonio tenían que estar en el centro de estos cambios, nos da a todos en Iberoamérica una posibilidad de legitimidad para demostrar aquello en que estamos trabajando hace tanto tiempo, hace tantos años, pero no teníamos una visión política que nos legitime, que podamos hacer de nuestro discurso un discurso que sí, que tiene futuro, porque hay hoy en día orientaciones políticas que van en este sentido, sean los objetivos de desarrollo sostenible, sea la propuesta del nuevo Bauhaus para una ligación entre la ciencia, la tecnología, la cultura y las artes, y en una propuesta de modelo de desarrollo en que la belleza es al centro. Es una cosa que no he esperado escuchar en mi vida y que me agrada muchísimo. Y, por tanto, todo esto nos obliga a que pensemos en modelos de recuperación patrimonial y turística también muy diferentes, también muy arrojados, muy corajosos, de vanguardia en el sentido de poner en práctica las teorías, que están ahora como orientaciones políticas en nuestro tiempo y que viene un poco también de la pandemia, pero no solo. Y esto todo nos abre una posibilidad muy fuerte, y yo pienso, para un nuevo turismo. No es solamente un nuevo Bauhaus, pero tenemos que construir un nuevo turismo. No podemos trabajar en modelos de desarrollo que tienen que arreglar o apuntar soluciones para los graves problemas que tenemos en el mundo y en los países de Iberoamérica, como sabemos, pero tenemos también que estuve aquí un teléfono que desligar. Ese desarrollo que tenemos que encarar, que hacer de nuevo, integrando estas políticas en nuestros proyectos, creo que tiene que también pasar para el turismo. Y estamos aquí en nuestra región, en la ciudad de Évora, poniendo en práctica construyendo un proyecto de un nuevo turismo que cruza lo que es los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas, con lo nuevo Bauhaus, con el desafío verde, el Green Deal,
con los principios de calidad de ICOMOS y con una estrategia nacional que estamos desarrollando, que es la Estrategia Nacional del Saber Hacer Tradicional. Y que no es artesanía apenas, es hacer el conocimiento tradicional para el presente y no patrimonializarlo, pero como traerlo como un recurso importante para la vida de todos los días, para que las personas puedan regresar un poco a las raíces y aprender cómo se hacen las cosas y construir una escala más humana de proximidad, no consumir los productos frescos que vienen de China o del otro lado del mundo, pero consumir los productos frescos que se producen aquí, que se producen cerca de nosotros, porque hay personas que lo saben producir. Y para la construcción es igual. Hoy día la arquitectura proyecta un edificio en betón, en concreto, no importa, cualquier lugar del mundo lo puede hacer. Pues creo que trabajar para un nuevo turismo y un nuevo modelo de desarrollo a través del patrimonio mundial es explicar que construir y proyectar, por ejemplo, arquitectura y otros conocimientos, lo tenemos que hacer de forma que sean lo más posible armonizados con la región de donde se hace. Que en las regiones del sur de Europa, pues claro, tenemos que construir también con tierra. No podemos seguir una especie de camino que no escucha, no ve, no se conecta con lo que es los nuestros entornos. El patrimonio mundial tiene un papel importantísimo para mostrar lo que es la calidad de las ciudades, patrimonio mundial, de los monumentos, patrimonio mundial, de los paisajes culturales, patrimonio mundial, que nos enseñan, que nos muestran con las formas equilibradas de utilización de los recursos. Y hoy tenemos un cuadro internacional que desde mi punto de vista nunca ha sido tan positivo para que nosotros podamos dar visibilidad a las cosas en que andamos trabajando hace tantos años, pero muchas veces con muchas dificultades, como lo sabemos. Y ahora podemos, de hecho, unirnos para cambiar las cosas. Y este nuevo turismo de que hablo no es un turismo tradicional, de que llegan los turistas con los pacotes, los programas comprados y en los aviones y en los hoteles de lujo y todo. Eso continuará, siempre existirá, pero este nuevo cuadro de pensamiento político creo que nos abre una posibilidad, una construcción de verdad de un nuevo turismo mucho más conectado con los territorios, mucho más implicado en los modelos de desarrollo, un turismo de aprendizaje, un turismo de cruzamiento de conocimiento, un turismo de formación, porque el nuevo House y todas estas políticas de que hablo tienen una fuerte apuesta en la formación, en la promoción y en las residencias cortas para que las personas se enteren de lo que son los modos de vida, los conocimientos tradicionales, las formas de ver de los territorios y la diversidad. Y así que creo que, y voy a terminar, que es un desafío muy grande y yo estoy con mucho optimismo. Hay mucho trabajo, es muy difícil, pero yo desde que trabajo en patrimonio y en ICOMOS y en patrimonio, no he conocido un tiempo en que en que dejamos tanta convergencia de visiones políticas que van al encuentro de lo que podemos hacer para un futuro mejor para todos y sobre todo para que la cultura y el patrimonio puedan ser más considerados a serio, de verdad, en los procesos de desarrollo. Así que muchas gracias. Yo
disculpa no tener una presentación en PowerPoint, pero he creído que podía ser más importante podermos discutir estas ideas y no hablar de un proyecto concreto que lo tenemos también y luego puedo hacer llegaros la información, pero me gustaría más, si posible, luego discutir un poco de estas ideas que creo que son muy importantes para nuestros territorios y nuestros países. Gracias. Gracias, Jordi. Muchísimas gracias, Ana Paula. Yo creo que has abierto muchos temas transversales que se pueden trabajar perfectamente bien, sobre todo en este contexto iberoamericano en el que nos encontramos, ¿no? Ya que a veces cuando trabajamos en activación turística pensamos en la autenticidad, ¿no? Y tú has hecho, por ejemplo, mención a un tema de materiales que son claves, ¿no? Y muchas veces nos encontramos que las nuevas normativas urbanísticas te indican que no se puede utilizar ni arquitectura en tierra, ni teja, ni una serie de elementos, ¿no? Que claro, cuando trabajas en centros históricos o en poblaciones rurales, ¿no? O sea, tienes que adaptar esas realidades, ¿no? Entonces, pues es clave. Pero bueno, para dejar tiempo al debate, yo pasaría ya a nuestra segunda ponente de este debate, Adriana Careaga, y bueno, pues bienvenida y con gusto para ver tu mirada desde el Uruguay. Bueno, muchas gracias, Jordi. Primero que nada, el agradecimiento a ti y a los miembros de ICOMOS España por permitirnos estar hoy aquí. Para nosotros es un gran privilegio poder compartir la experiencia desde acá, desde el Río de la Plata. Más que nada también saludos a nuestros amigos latinoamericanos que están de varios países, Paraguay, México, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, espero no olvidarme de nadie, y están tanto al norte, sur, este, oeste de los distintos países. Para nosotros como latinoamericanos esto del Zoom nos dio una oportunidad de encontrarnos, una oportunidad de, estos encuentros virtuales son para celebrar, y Ana Paula hablaba de pensar juntos, es un momento de sentarnos a pensar, y estos encuentros nos ha permitido a los latinoamericanos, que no tenemos la facilidad de viajar tan fácilmente con Europa, y Francisco lo puede decir también, es decir, que no podemos estar, y esto nos permite estar juntos, saber qué está pasando desde el otro lado del Atlántico, y ni que decir también desde la patria chica de acá de Latinoamérica. Este contexto de COVID-19 nos puso en alerta, pero yo pienso que es un momento de ebullición para pensar muchos caminos. Vos hablabas, Ana Paula, de los modelos audaces, si te entendí bien, courageous, ¿no? Que de alguna forma de poner en práctica las teorías. Y bueno, es momento de decir cómo uno una cosa con otra, cómo estoy pensando, porque, y en eso también Iberoamérica es bueno que haya este tipo de encuentros, porque no es lo mismo, y estamos en estadio de desarrollo, yo diría con ritmos diferentes, entre Europa y Latinoamérica, donde en Europa vos estás discutiendo la Bauhaus, el Green Paper, los European Quality Principles, y acá de repente estamos en otros escenarios, y quizá para nosotros no es tan familiar, o capaz que nos cuesta, o mismo las metas de desarrollo sostenible nos cuesta como encajar para estar discutiéndolas. Entonces, estos diferentes ritmos deberíamos también ver cómo los estaríamos abordando. Vos hablabas de algo bien importante, poner el patrimonio en el centro, pero en el sentido no el patrimonio per se de la monumentalidad, sino el patrimonio, y yo lo pensaba también, vos decías habitar el territorio, pero más que nada el patrimonio centrado en las personas. El patrimonio son las personas, y qué hacen esas personas con el patrimonio. Y vaya si el turismo es algo de que nos nuclea y ver cómo es que qué está pasando en este contexto de COVID-19 con el turismo. No todos los países están en una misma, digamos, en una misma también etapa. Acá en el Uruguay hemos pasado el año pasado por estar bastante bien, éramos los primeros de la clase, y ahora pasamos a ser casi los peores de la clase a nivel mundial, y bueno, podemos decir que de alguna forma estamos mejorando con las vacunas. Pero es cierto que todo esto en las distintas realidades latinoamericanas ha cambiado. Esto nada más que para introducir, y yo brevemente voy a compartir con ustedes dos ejemplos que me parece que pueden ayudar al debate.
desde este lugar, desde Uruguay, este país tan chiquitito, en el sur Montevideo es la capital más austral de Sudamérica, y voy a plantear brevemente dos casos. El caso de Patrimonio Mundial de Colonia del Sacramento, antigua colonia portuguesa, y el caso del paisaje cultural de Fraiventos. Ambos, el Uruguay de norte a sur lo recorremos en menos de un día, ya pasamos a territorio brasileño, así que de norte a sur son 500 kilómetros, pero ambos puntos están a 154 kilómetros de distancia. Ambos patrimonios mundiales, que tenemos dos, y ahora un tercero que se va a sumar. Si pensamos en Colonia del Sacramento, estamos pensando en la cuestión de que fue inscripta por allá por 1995. Este dato tiene mucho que ver porque cuando se estaban inscribiendo en esa época, no era tanta lo que se solicitaba para inscribir en el patrimonio mundial, a diferencia de hoy en día que bastantes años han pasado y donde hay más perspectivas para tener en cuenta. Colonia del Sacramento se declara por el barrio histórico, es decir, con el criterio, bajo el criterio 4, donde da cuenta de ese testimonio notable en su esplendor y sus edificios, de la naturaleza y los objetivos del asentamiento colonial europeo, en particular durante el periodo seminal a fines del siglo XVII. En este caso acá, como ven ustedes, la zona roja es la zona declarada de Patrimonio Mundial y la zona verde es la zona de amortiguamiento. La zona roja, esa pequeña península que da al Río de la Plata y que es lo que llamamos el casco, el barrio histórico. Pero Colonia, si pensamos, fue el cuarto destino más visitado en el 2019 con 285.000 visitantes. Fundamentalmente, estos visitantes estaban o provienen, ahora vamos a ver un poquito más, de la vecina orilla, de Buenos Aires. El otro sitio patrimonial es el paisaje cultural de Fraiventos. Este está en el río Uruguay y fue inscripto ya más cercano a nosotros en el año 2015 bajo los criterios 2 y 4, más que nada porque da cuenta de todo el proceso de obtención, procesamiento, envasado y envío de carne, porque es un complejo industrial que justamente fue construido para una fábrica fundada en 1859 para procesar la carne, producto fundamental en esta parte, ¿no, verdad?, de nuestro país. Y este conjunto complejo incluye todos los edificios que había de lo que era la fábrica del Liebig Extract of Meat Company, que justamente exportaba extracto de carne y cecina al mercado europeo. Y fue muy importante también, sobre todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En el caso de Fraiventos, los visitantes anuales en el año 2019 se componían de 16.000, es muchísimo menor que Colonia, 60% turistas y 40% educacional, entendido escuelas, liceos, es decir, todo lo relativo, museos, todo lo relativo a la educación. Si nosotros pensamos cómo era el Uruguay prepandemia, que hay veces que nos cuesta imaginar, tenemos que pensar que el 72% del turismo era receptivo y solamente el 28% era interno. En este contexto COVID que estamos diciendo que tuvimos que reactivar el mercado interno, es decir, todo lo que sea turismo interno, esto fue un ejercicio bastante complicado para repensar lo que es el turismo en Uruguay. En el 2019 recibimos 3.200.000 aproximadamente visitantes. Piensen que Uruguay cuenta con 3.400.000, o sea que es 1 a 1, ¿no? Los visitantes con respecto a los pobladores del Uruguay. Logo del Uruguay Natural es el logo del Ministerio de Turismo, que lo tenemos hace bastantes años porque es una política de Estado, más allá del gobierno que esté en el poder.
es decir, es una línea de larga duración. Simplemente esto para ver los turistas, que Colonia tenía en el 19 285.000, y solo un dato anecdótico: Montevideo, la capital, recibe 1 millón también de turistas, lo cual también es una relación 1 a 1, porque Montevideo tiene aproximadamente 1.300.000 habitantes. En este contexto COVID, y sobre todo más que nada a final de la temporada de este año, donde Uruguay, como les decía, en el 2020 se comportó bastante bien con la pandemia y lo pasamos casi, diríamos, sin mayores problemas, en el 2021 y sobre todo en marzo-abril fue el peor momento de contagios del COVID. Entonces, ahí comenzaron a pensarse medidas retroactivas a enero del 2021 para ver con el objeto de mantener la actividad. Y acá hay toda una problemática, ¿no? Y es la tensión permanente que hay que tener entre la economía y la salud de la población. Entonces, todas las medidas, y algo muy importante para el Uruguay, fueron coordinadas desde la presidencia, pero sobre todo con un grupo científico, un grupo asesor científico honorario, el GACH, que daba, digamos, recomendaciones para las acciones a seguir, es decir, desde lo científico, ¿no, verdad?, para tener un puente con lo político, las decisiones. Hay una serie de medidas, que no viene el caso ahora decirlas, simplemente las puse para detallar, pero sí, centrándose en el turismo interno, se plantearon exoneraciones de los impuestos, devoluciones incluso de impuestos, subsidios al empleo, también en la seguridad social, seguros de paro y acceso al crédito, entendiendo que fue el sector más castigado de la economía. Por otra parte también, hubo una reactivación desde el Ministerio de Turismo con respecto a los beneficios que se daban para tarifas públicas, como para distintos sectores de hotelería, gastronomía, instituciones culturales y etcétera. Agencia de viajes y salón de fiestas, que hasta hoy los salones de fiestas recién van a reactivar la semana entrante. Por otra parte, también se estuvo trabajando muy fuertemente con los protocolos para hotelería, gastronomía y los parques termales, que justamente ahora, en las vacaciones de julio, para nosotros ahora es frío, en Uruguay tenemos casi 4 grados, es muy importante todos los visitantes que reciben las termas, digamos, en el río Uruguay al norte. También hubo quitas y exoneraciones del IVA para hoteles, apart-hotel, con todos los emprendimientos que era para construcción, ¿no, verdad?, de nuevos emprendimientos, o exoneraciones de bienes para tanto hoteles como estancias turísticas construidas o a construirse. Yo les decía que la salud de los ciudadanos estaba primero, y si bien estamos registrando cifras que por suerte están descendiendo ahora, la vacunación hoy en el Uruguay, podemos hablar que hay un 40% de personas que ya están inoculadas con las 2 dosis, y esto nos permite también posicionarnos para recibir, cuando se abran las fronteras, que las tenemos cerradas, para recibir a los nuevos, a los turistas. Esto es que una población, de alguna forma, que está protegida, también puede dar acogida a sectores que vienen del turismo. El MINTUR se planteó escenarios para el 2020-2024 que obviamente no los pudo cumplir en su medida, porque asumieron el 2020 justamente en pleno periodo de COVID, y acá se hablaba mucho del sol y playa, y hay determinados turismo que más que nada al este del país, y que se planteó gestionar y diversificar esa oferta turística, propiciar una innovación, también centrar esta actividad turística como motor de desarrollo, hacer acciones de formación y instalar nuevas capacidades en el sector turismo, y también alinear estrategias transversales de desarrollo humano. Esto todo también entendido en lo que es la acción a nivel de Mercosur. A nivel de Mercosur se celebró hace poquitito, ahora a principios de mes, una reunión de ministros, más Mercosur es Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero se hizo ampliada con Chile y Bolivia, para justamente formar un grupo para reactivar el turismo a nivel regional.
Concretamente, si lo trasladamos, ¿qué está pasando en Colonia? ¿Cómo se está pensando Colonia para reactivar? Bueno, Colonia cuenta con una asociación turística departamental donde están preocupados en generar ámbitos de coordinación entre los actores, preocupados y ocupados, ¿no? Entonces, los distintos actores, lo más amplio posible, y ahí sí estar hoteles, hostels, moteles, gastronomía, transportes, guías, es decir, todo el grupo de turismo receptivo, y articular justamente también con el sector público, porque como herramienta de gobernanza público-privada, es decir, comprendiendo la complejidad. Hay un consejo consultivo y que ha pasado este consejo por diversas etapas de dificultades, desde el 2012, con marchas y contramarchas, y que podemos decir que, bueno, ahora este contexto de pandemia ha posibilitado de alguna forma también el acercamiento en todos los actores. Y esta cercanía de Colonia con la ciudad de Buenos Aires podríamos decir, es un pro, porque muchos turistas y que vienen de Europa vienen por el día a Colonia, o sea, cruzan porque es una hora de barco, desde el puerto de Buenos Aires a Colonia, y justamente vienen por el día o por el fin de semana. Y estas cercanías con Buenos Aires también trae la contracara, es decir, que hay una saturación en el barrio histórico, hay que regular y pensar esa capacidad de carga, que momentos cuando llega una empresa que trae, que trae a todos los pasajeros de Buenos Aires, es momentos complejos para ese barrio histórico y esa saturación. Entonces, ¿qué está pensando justamente la asociación y desde el turismo de Colonia? Están pensando en ampliar esas ofertas turísticas, es decir, que ampliar el territorio, no solamente confinarlos al barrio histórico, sino ver también rutas del vino, pensar Colonia como uno de los principales destinos enoturísticos del Uruguay, es decir, que abrir un poco esas puertas, ¿no? También se está pensando, este es el barrio histórico, ¿no? Unas pocas manzanas, unas 50, 60 manzanas, se está pensando también la mayor conectividad dentro de la ciudad de Colonia y dentro del departamento, es decir, conectar puntos, como por ejemplo, un punto que está un poquito más alejado, que es el Real de San Carlos, que ahora vamos a ver, conectarlo también una vez que el turista llega al barrio histórico y no que se quede confinado allí. Esta es la antigua Plaza de Toros del Real de San Carlos, que es el nuevo producto turístico que se está ahora pensando en, abrir para el turismo y abrir en diferentes propuestas culturales. También están pensando un observatorio turístico, porque ellos consideran que la incorporación de la inteligencia artificial les va a brindar datos relevantes para la gestión y para todo lo que tiene que ver con las propuestas y la toma de decisiones. Y por último, piensan que el desafío que tienen más que nada es fortalecer ese plan de gestión que muchas veces estuvo, digamos, con marchas y contramarchas, y pensándolo desde lo público-privado, esa red de actores, ¿no? Y fundamentalmente la asociación turística con la dirección de turismo y el sitio y la gestión del sitio. El segundo caso que quería presentarles, compartir con ustedes, es el del paisaje cultural industrial de Fray Bentos. Este es un caso diferente, como se inscribe en el 2015, ya tiene mucho andado, digamos, incluso también cuenta con un informe de lo que se está introduciendo ahora con la evaluación de impacto patrimonial, es decir, que está un poco más avanzado en toda la dinámica de patrimonio y con turismo. Entonces están pensando, por supuesto, para el día después de la pandemia, y lo están pensando desde ese plan de interpretación del sitio del 2018, que lo hicieron con en un programa del Ministerio de Turismo y el Banco Interamericano de Desarrollo, y justamente lo piensan desde preparar nuevos contenidos, es decir, están muy inmersos en la educación, en las nuevas generaciones, en elaborar este libro digital para niños, en este museo que está aquí, el Museo de la Revolución Industrial. Están pensando también actualizar todos los inventarios del acervo del museo y fortalecer esa coordinación con el público educativo. Por otro lado, están creando nuevos recorridos guiados, sobre todo uno de la manga del ganado, que
da cuenta de todo lo que recorría el ganado antes de ser sacrificado y, bueno, y procesado para convertirlo en producto de la carne. Esta etapa, esto es uno de los productos de la manga del ganado, ese recorrido turístico, y hasta que llegaban, ¿no, verdad?, a lo que era la faena y hoy donde está el Museo de la Revolución Industrial. Por otra parte, también se plantean la musealización de la sala de máquinas con una vivencia digital y desde el punto de vista de mantenimiento y conservación, la restauración de la usina eléctrica. Estos recorridos que están pensando, lo están pensando para diferentes públicos, y también en horarios, digamos, que convenientes, y con diferentes duraciones también. Entonces, tanto es la visita de la planta, tanto es la visita del ganado, ¿no, verdad?, donde el recorrido del ganado, o el barrio obrero, es decir, a los distintas propuestas para distintos públicos. Y ellos cuidan y mucho esas articulaciones público-privadas, cuidan mucho todas las organizaciones sociales y tienen un sinfín de organizaciones sociales pensando también y están en continuo diálogo, ni que hablar de los centros educativos, donde uno de los centros educativos está dentro del propio sitio patrimonial. También trabajan fuertemente el gestor del sitio con la dirección del turismo del gobierno departamental, y las propuestas turísticas las piensan desde el sitio, pero nucleadas para todo el departamento. Y eso también es muy interesante para pensarlo con las sinergias debidas y las articulaciones debidas y el territorio. Y por último, ellos ven que hay una luz al final del túnel y se están preparando. Aquí es muy fuerte lo que se celebra en Uruguay, el Día del Patrimonio, que se celebra en octubre durante 2 jornadas, y también hacia diciembre, la segunda semana de diciembre, se celebra Museos en la Noche. Y ellos ya han hecho en el lugar justamente intervenciones lumínicas, y ellos están pensando que desde la luz, ¿no? Y lo han titulado desde la luz que ilumina la fábrica, la luz que emociona, entendiendo que desde allí fue la primera iluminación eléctrica que ha tenido el Uruguay, y volver desde este Museo de la Revolución Industrial con toda la luz posible y la reactivación turística necesaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, porque has concentrado en poco tiempo toda la estrategia con acciones y casos piloto, ¿no?, que nos han ilustrado pues, lo que estáis haciendo en Uruguay, ¿no?, que es, como decíamos, muy interesante. Ya para cerrar este ciclo tenemos con nosotros a Francisco Vidargas, que nos va a ofrecer su mirada desde México, ¿no?, otro de los países pues, que ha estado trabajando mucho en estos temas de la reactivación, ¿no?, a partir del turismo en los sitios Patrimonio Mundial, y obviamente pues, en este momento pues, continúa siendo el país, ¿no?, de Latinoamérica con más sitios inscritos, ¿no?, con lo cual pues, podemos tener una casuística también mayor, ¿no? Cuando quieras, Francisco. Gracias, Jordi. También quiero agradecerles mucho a ti, a todo el gran equipo del ICOMOS España, a los queridos amigos que están por allá, la invitación, y además para tener el gran gusto de ver a Ana Paula, mi querida Ana Paula, que hace un buen rato que urge vernos, a Adriana, verla como siempre activa, propositiva, desde la República Oriental del Uruguay. Y pues bueno, Ana hizo unas grandes reflexiones teóricas. Ayer sí me hizo medio trampa porque me preguntó si iba a presentar PowerPoint. Le dije que sí, me dice, entonces voy a presentar también, y yo ya me fui muy confiado, pero afortunadamente Adriana sí presentó PowerPoint y no soy el único que lo haré. Adriana, desde una visión muy puntual turística, muy importante para esos 2 grandes sitios que tiene el Uruguay, y como dijo ella exactamente, con un paso con un tercero que viene ya en camino, y felicidades por ello. No somos España, nosotros no tenemos 48 sitios inscritos, solo 35,
pero sí les quiero dar ese panorama de lo que significa para México y para nosotros desde la visión esencialmente cultural y de conservación del patrimonio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el trabajo que hemos hecho a partir de no solo de la pandemia. Debemos tomar en cuenta que también antes de la pandemia ya venía haciendo sus estragos y seguirá haciéndolos el cambio climático. Así es de que brevemente hablaré de ese tema. Si me lo permiten, a ver, compartir. Ya está, sí lo ven completo. Perfectamente. Sí, todo muy Gracias. Bueno, desde luego, México, voy a hacer un recuento muy rápido para que entiendan el panorama de la problemática de la conservación del patrimonio en México. Aunque ustedes tres lo conocen muy bien y muchos de nuestros queridos amigos que nos están viendo, sobre todo los que nos están viendo desde México. México ratifica la convención en 1984 y desde entonces viene desarrollando un trabajo muy puntual con la convención para su implementación y para la inscripción sobre todo de nuevos sitios atendiendo el tema de la estrategia global. Eso nos ha llevado a este año contar con 27 bienes culturales, 2 bienes mixtos y 6 naturales inscritos en la lista, que los voy a pasar rápidamente. Este fue el primero inscrito por México, Siancán, y de ahí se vinieron ya los demás sitios, Palenque, el Centro Histórico de México y Xochimilco, que es la zona chinampera, Teotihuacán, Oaxaca y Monte Albán, Puebla, son 10 centros históricos los que hemos inscrito, Guanajuato, 9 u 11 según como se le vea, zonas arqueológicas, porque Monte Albán está inscrita junto con el Centro Histórico de Oaxaca, Morelia, el Tajín, el refugio de ballenas en las lagunas del Vizcaíno, Zacatecas, las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, que este año haremos la inscripción de una extensión. El primero de todos ellos quedó fuera cuando se inscribieron en 94 y ahora estamos haciendo esta recuperación histórica, de justicia histórica, de que el primero sea también considerado como una extensión. Uxmal, Querétaro, Guadalajara, perdón, no es Guadalajara, es el Hospicio Cabañas, Tlacotalpan, Paquimé, Xochicalco, que fue nuestro primer bien mixto, la antigua ciudad maya de Calakmul, que fue inscrita en 2002, y en 2014 pudimos inscribir a los bosques tropicales, a toda la reserva de biosfera de Calakmul. La Sierra Gorda, como patrimonio moderno, la Casa de Luis Barragán, las islas y áreas del Golfo de California, que desafortunadamente en la sesión de Bakú entró a la lista del Patrimonio Mundial en peligro por uno de los 200 y tantos elementos que conforman a este bien. El paisaje agavero, ciudad universitaria, San Miguel y Atotonilco, un sitio que conocen muy bien Ana Paula y Jordi, la Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca, el Camino Real de Tierra Adentro, las cuevas de Yagul y Mictla en los valles centrales, el desierto de Altar y la Reserva del Pinacate, el acueducto del Padre Tembleque, Revillagigedo, perdón, que fue el último sitio natural, y este bien mixto, que fue el último que ha inscrito México, también como bien mixto, Tehuacán, Cuicatlán. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la cuestión del tema? El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene a su cargo más de 110,000 monumentos históricos y 53,000 zonas arqueológicas que por ley
tiene que conservar, preservar, investigar. Y nos enfrentamos desde hace varios años, como todo el mundo, al tema del cambio climático. Esto ha ido propiciando que lugares como la Reserva de Biosfera de Calakmul, es la que ven ustedes aquí, con el incremento de las temperaturas, de ondas de calor, vayan incrementándose incendios en las reservas, además de la actividad antropogénica que está modificando también en varias partes el uso del suelo, combinando la actividad forestal, la agropecuaria y la industrial. Otro tema que tenemos grave, esta fotografía es del año pasado con un huracán, el aumento del índice de riesgos en temporada de lluvias y ciclones que son realmente extremos en la región Centroamérica, América Central y México, la parte sur de nuestro país. Tiene el INAH desde hace muchos años se le llama un programa de prevención de desastres, el Previna, que está abocado justamente a ir trabajando y a ir concientizando a la ciudadanía, a las comunidades en el tema y también desde luego los expertos técnicos en el tema de prevenir los desastres y de cómo atenderlos cuando suceden y después darle seguimiento después de los sucesos. Otros temas que el INAH trabaja junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales, por ejemplo, en la Reserva de Calakmul, este programa de bebedores artificiales de agua para la fauna endémica en virtud de las grandes sequías que se han venido desde hace varios años y que sufren estas zonas. Pero también hay otro tipo de trabajos muy puntuales que hacemos, como el programa Patrimonitos, por ejemplo, en la ciudadela prehispánica de Teotihuacán, para ir concientizando a los niños y a los jóvenes, irlos involucrando y hacerlos, como a mí me gusta decir, en jóvenes y futuros militantes de la conservación del patrimonio mundial y del patrimonio en general. Y cuando estamos en estos temas nos aparece el otro tema que trae de cabeza a todo el mundo, que es la pandemia por la COVID-19. Al respecto, inmediatamente organizamos a invitación del Centro del Patrimonio Mundial, acompañamos esta campaña extraordinaria impulsada por la UNESCO. 12 bienes, no fueron desafortunadamente los 35, pero 12 bienes mexicanos del Patrimonio Mundial contribuyeron, como pueden ver aquí. Esto es Tlacotalpan, en Veracruz, su centro histórico es Patrimonio Mundial. Contribuyeron con nosotros para aportar a esta campaña impulsada por la UNESCO. Por otro lado, obviamente, lo que pasó en todos los países, el INAH, la Secretaría de Cultura de nuestro país decidieron inmediatamente cerrar las zonas arqueológicas y los museos en lo que pasaba la pandemia. No imaginábamos qué tan largo iba a ser este proceso, porque dejen comentarles que, bueno, gran parte, los presupuestos en general en América Latina para cultura siempre son insuficientes, siempre hay que buscar más alternativas. Y el INAH en este caso tiene sus grandes ingresos provienen justamente de las entradas de turismo, tanto a las zonas arqueológicas como a los museos, y pues todos estuvieron cerrados más de un año, ¿no? Lo que ha implicado también una merma considerable en las posibilidades económicas y técnicas del instituto para afrontar todo lo que viene a partir de esta nueva realidad que nos impone, como decía Ana Paula, que nos impone esta reflexión y este nuevo quehacer a partir de la pandemia que no se va a ir, que se queda con nosotros y vamos a tener que convivir con ella permanentemente, ir creando formas. Bueno, el INAH, la Secretaría de Cultura tienen un trabajo muy puntual en medios de comunicación y en redes sociales, y en este caso el INAH tiene una gran mediateca que es un gran repositorio institucional
que lo mismo tiene, resguarda un archivo histórico digital, que una mapoteca, que también la memoria de exposiciones, guías de sitios y todo lo que concierne y le compete al INAH en este sentido. Por ejemplo, en este repositorio podrán ustedes encontrar prácticamente todos los documentos y los expedientes técnicos de los sitios mexicanos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Entonces es un repositorio que se fortaleció y que sirvió paralelamente para seguir aportando y seguir contribuyendo al ámbito cultural, a la política cultural del país hacia la ciudadanía. Muchas otras acciones se siguieron haciendo, esta con el ICOMOS mexicano, en específico con el Comité Estatal en Guanajuato, por el tema de la conmemoración de los 10 años de la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro en la lista. Igual, otro tipo de acciones se pudieron realizar. Esto fue una recuperación que hicieron comunidades indígenas en Yucatán y que inmediatamente, pese a la pandemia, se acercaron a la oficina, a la delegación del instituto en el estado de Yucatán y entregaron estos bienes como recuperación de patrimonio. Así el instituto también siguió acompañando en otras zonas del país este tipo de situaciones y acompañando a la ciudadanía en ello. La oficina específica para el manejo de las zonas arqueológicas realizó obviamente un manual de actividades que se fueron desarrollando durante este periodo en que estuvieron cerradas las zonas arqueológicas, que en muchas de ellas fue la gran oportunidad para darles un correcto y mayor mantenimiento que no se les podía dar, porque zonas tan presionadas como la fotografía que ven es Chichén Itzá, tan presionadas de turismo, hay veces que no hay días de descanso para los trabajadores de la zona y por consiguiente los temas de conservación mínima de los sitios o máxima se van retrasando. Así es de que se cerraron, como les comenté, hubo cierre total de las zonas arqueológicas. Hubo también permanente seguridad y monitoreo de los monumentos. No quedaron las zonas cerradas y cada quien se fue para su casa. No hubo trabajo permanente dentro de ellas. Y el mantenimiento, como les mencionaba, a senderos de visita, a entornos naturales, a todo lo que está en torno a las zonas arqueológicas y los sitios monumentales. También, desde luego, el fortalecimiento, en este caso en el ámbito natural, de la implementación de los planes de manejo o de gestión de los sitios. No se paró en ese sentido. El cierre temporal de plazas y espacios públicos, la limpieza de monumentos que se encontraban dañados, y aquí fue importante el trabajo, por ejemplo, que hizo Morelia, de sensibilización con no solo con la ciudadanía, con la comunidad que habita el centro histórico, sino con grupos, por ejemplo, días antes de que se cerrara, de que se parara todo, toda actividad. Recién acababa de pasar el 8 de marzo y Morelia, como muchas otras ciudades en México y en el mundo, los monumentos tuvieron grafitis en sus elementos. Y esta foto a mí me interesa mucho porque fue un trabajo de sensibilización y de trabajo coordinado entre las autoridades del Ayuntamiento de Morelia con el grupo feminista que se había manifestado días antes y ellas mismas contribuyeron a la limpieza de los monumentos. Otro caso, bueno, la desinfección que en todos lados se dio de calles y plazas. Esta imagen es en Oaxaca y en Morelia hay una sensibilización y vinculación, inclusive las autoridades del Centro Histórico de Morelia se
mandaron a hacer antes de la pandemia, desde luego, estos chalecos en los que atrás, no tengo una foto viéndolos por la parte de atrás, en la que tienen el emblema de Patrimonio Mundial y la leyenda de la ciudad histórica de Morelia como Patrimonio Mundial. Todo ese trabajo se pudo enriquecer pese a los riesgos de la pandemia con las comunidades. Y como les digo, hubo diferentes reuniones de trabajo, así como esta que estamos teniendo, a través de los canales oficiales de INA-TV y de otras autoridades en los estados, conmemorando las declaratorias nacionales, las declaratorias, perdón, de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. También hubo trabajos muy puntuales de ciudades, en este caso la Ciudad de México, que tuvo inclusive un reconocimiento por buenas prácticas culturales a través de su plataforma digital durante todo el proceso fuerte, sobre todo de la pandemia, y acciones muy mínimas, pero que internamente en el INA contribuyeron también mucho. Por ejemplo, diversas dependencias, diversos expertos y técnicos y restauradores del INA produjeron sus propios materiales satinizantes y desinfectantes que además compartieron con los museos del INA y con zonas arqueológicas. Es decir, hubo un trabajo interno también muy puntual en este sentido. Llegamos a lo que nos pidió Jordi, a lo que nos invitaron los amigos del ICOMOS España. Las estrategias y planes de reactivación, nosotros lo consideramos desde este proceso anterior, por eso quise mostrárselos, en que ya íbamos encaminados a pensando en el futuro de cómo iríamos resolviendo los temas que nos dejan, las huellas que nos deja la pandemia. La Secretaría de Cultura realizó un sondeo nacional para identificar cómo esta pandemia afectó al sector, principalmente al patrimonio cultural y al inmaterial. Recuerden ustedes, por ejemplo, que los mariachis están inscritos en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es decir, es un trabajo integral que se ha venido haciendo en el sector cultura de México al respecto. Las acciones de recuperación, como las que fue estableciendo el Centro Histórico de México para la reapertura, y sigue en ese proceso de actividades tanto en calles y en plazas. Y la reapertura de espacios culturales, una guía básica que presentó la Secretaría de Cultura y que el INA tuvo mucho que ver con ellas, porque obviamente involucra no solo a espacios artísticos que le competen a otro instituto, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sino obviamente a las zonas arqueológicas. Pueden verlo en la parte de abajo, todas las medidas que se están tomando para esta reactivación cultural en los sitios en general y desde luego en los sitios Patrimonio Mundial. A partir de esta pandemia, internamente en el INA se han refrendado los principios de prevención de riesgos y de una conservación integral con usos turísticos sostenibles a largo plazo, conforme a los objetivos de la Agenda 2030 y también de la Organización Mundial del Turismo. También se ha cuidado mucho esa relación, se está cuidando mucho esa relación de la gente con sus patrimonios, ¿no? En este caso, cómo conservar, protegerse, tanto proteger a la gente como proteger a los monumentos, en este caso los de arte sacro, ¿no? Y un trabajo muy puntual también con los organismos internacionales para todo el cuidado en toda esta regreso y en toda esta actividad que irá paulatinamente creciendo en la visita, sobre todo a las zonas arqueológicas. Hay restricciones, como les digo, muy puntuales que se van a tomar y ya se están tomando en las zonas arqueológicas en cuanto a horarios de visita y límite de visitantes por año.
tanto a los bienes culturales como a las zonas, a los sitios naturales. Estamos trabajando muy de la mano, siempre lo hemos hecho, les repito, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en este sentido, para ir estableciendo estas reglas, digámosle así, del juego ahora para la recuperación turística, la recuperación económica, desde luego, y la recuperación social de la gente que vive en torno a todos estos sitios. Entre estos trabajos, también con la Secretaría de Turismo Federal, se están reimpulsando el tema de sitios ecoturísticos, de actividades de bajo impacto en las áreas culturales y naturales, y que desde luego beneficien directamente a las comunidades, como les decía, en torno a los bienes patrimonio mundial. Desde luego no dejamos tampoco de seguir implementando el plan de acción para América Latina y el Caribe, y obviamente nuestro plan subregional para México y América Central, que también contempla temas de turismo, temas de planes integrales de gestión y conservación de los bienes patrimonio mundial. Y como lo mencionó Jordi, hemos estado haciendo un trabajo también muy puntual a partir y siguiendo lo establecido por el Plan Iberoamericano para reconocer, proteger y salvaguardar a nuestro patrimonio cultural. Las acciones desde la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia están enfocadas, obviamente, porque es lo que nos compete a nosotros, basado siempre en las decisiones del Comité del Patrimonio Mundial y de los organismos consultivos. Y en este caso, el documento emitido el año pasado por el ICOMOS Internacional en relación con la pandemia de la COVID nos hablaba justo de estos temas que estamos nosotros tratando de fortalecer. Un trabajo regional, no solo a nivel México, sino en este caso sobre todo subregional con la región que nos compete a nosotros, América Central, y también un trabajo muy puntual con Centroamérica, con el Caribe, sobre todo el Caribe de habla castellana, ante estos nuevos retos planteados tanto por el cambio climático como por la COVID, para que el patrimonio mundial, esto es algo que recomendó el ICOMOS Internacional, que el patrimonio mundial lo volvamos una piedra angular en la construcción de comunidades más resilientes y sostenibles. Asimismo, tomando en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el fortalecimiento, y lo estamos haciendo, terminamos el año pasado, pese a la pandemia, un trabajo que creemos ha hecho un aporte significativo a la región, un trabajo con Chile de una evaluación para lograr crear a nivel latinoamericano y del Caribe una metodología para la realización de planes de conservación de sitios del patrimonio mundial, y eso es lo que hacemos, y estamos fortaleciendo esa cooperación multilateral para, ante esta grave pandemia, crear nuevas formas de solidaridad entre la región y con otras regiones también. Y concluyo comentándoles, a 49 años de la aprobación de la Convención del Patrimonio Mundial, y también con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 adoptado en 2015, todo esto nos obliga a concebir y proponer nuevas y más efectivas maneras de ver, de defender, conservar y promover a nuestro patrimonio, acordes a este convulso mundo contemporáneo en el que nos ha tocado vivir, pero sin olvidar nunca el significado social que tiene para todos nosotros y para todas las comunidades. Creo que juntos, como lo ha
manifestado el INAH a través de todos los medios y todas las redes, todos juntos y unidos saldremos adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias a los tres por dijéramos, esa mirada a temas desde Europa, Ana Paula, Adriana en Uruguay con el Río de la Plata, y a ti, Francisco, en esa visión desde México, pero también en la línea de cooperación mexicana, con esa mirada a Centroamérica, al Caribe y también al ámbito iberoamericano, ¿no? Hay varias preguntas, con lo cual yo os las paso como antes de también que podamos debatir. Hay una pregunta para Adriana, que yo creo que es la curiosidad, que pregunta Andrea Gironés, pues Gironés, que cuál es el tercer patrimonio del Uruguay, ¿no? O sea que... La iglesia de Atlántida, del Cristo de Eladio Dieste, el ingeniero Eladio. Pero era sorpresa, Adriana, por favor. Bueno, pero ya sabemos que lo suben. Bueno, pero para nosotros los informes favorables, ¿no? Y que en principio pues tiene todos los ingredientes, ¿no? Pero claro. yo ahí lo que os animo es a seguir esos debates que son intensos, ¿no? Las sesiones del comité, yo las escucho ahí con grabado y de tanto en tanto te reactivas, ¿no? Cuando hay alguna sorpresa de estas, ¿no? Pero bueno, luego hay dos preguntas para Francisco, ¿no? Vanessa, perdón, hay tres para ti, pero bueno, están relacionadas. Mira, Vanessa Bello Figueiredo, del Comité Brasileño de Paisajes Culturales, bueno, hace referencia a un estudio que se hizo sobre paisajes culturales en México, y ella te comenta en ese sentido que de ese estudio de paisajes que se realizó, en el cual se planteaban pues, la inscripción de algunos a la lista de Patrimonio Mundial, ¿no? ¿Qué paisajes mexicanos habéis incluido? Y si tenéis también en mente incorporar otros paisajes culturales a la lista, ¿no? Esta sería una de las preguntas. ¿Respondo de una vez? Bien. Sí, hasta luego te hago... Sí, recuerdo bien esa publicación que menciona, y sí se daban pautas para seguir algunas posibles inscripciones de sitios. Bueno, se inscribió en 2006, si mal no recuerdo, es la fecha, el paisaje agavero de Tequila y antiguas instalaciones de Tequila, y más bien después se inclinó la balanza a temas como la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro, que es un itinerario cultural, y hay dos proyectos ahorita también de rutas culturales, una que conoce y le gusta mucho a Jordi, de las misiones de las Californias, y otra de las misiones del Padre Quino, en Sonora hacia Arizona, ¿no? Estos son los trabajos que más bien se están impulsando. Una ya está en la lista indicativa, la ruta de las misiones de California, que es un trabajo obviamente bueno, las dos son con Estados Unidos, son proyectos transnacionales, binacionales. Y la del Padre Quino todavía no está en nuestra lista indicativa, pero tal vez va a tomar la delantera y sea a lo mejor la primera que se inscriba. Separaron estas dos inscripciones por los temas principalmente de las decisiones del gobierno de Estados Unidos ante la UNESCO, ¿no? Entonces, para poder hacer una postulación así, tienen los dos países que estar entonados en el camino, y pues hemos tenido que esperar a que se vaya recuperando esa relación, se vaya restringiendo las diferencias entre Estados Unidos y la UNESCO. Muchas gracias, Francisco. Mira, otra es de Marian Hernández, desde Colombia, que habla que, por ejemplo, en el caso del Parque Nacional de Chiribiquete, que ellos cerraron al turismo para garantizar la conservación, y claro, al comentar tú el caso de Calakmul, ¿no? Comentaba que cómo habíais conciliado, en este caso, la conservación de tanto del área natural como la arqueológica, ¿no? Con el tema del turismo, ¿no?
En este caso, obviamente, con la pandemia, no había riesgo grave para los monumentos, como lo platicábamos hoy más temprano Jordi y yo con un proyecto que ha estado causando mucho ruido, el del La tren. tercera pregunta es sobre este tema. Ah, bueno, entonces no No me te salvas, adelanto. Bueno, no te no me salvas. adelanto. Calakmul, hay un trabajo muy puntual ahí de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que inclusive eh, han logrado, han concientizado, el INA los acompaña en este sentido, y han logrado que la comunidad, igual pasa en Palenque también, las comunidades estén muy, igual en Uxmal, perdón, me voy recordando, las comunidades estén muy involucradas en la conservación de esos patrimonios, ¿no? Entonces, son las propias comunidades junto con las dos instituciones las que mantuvieron durante todo este tiempo la vigilancia y en el caso del INA el mantenimiento de la zona, en el caso de la CONAM también todo esto que les mencioné, por ejemplo, el tema de las aguadas, ir aprovechando el momento para ver cómo darle esas condiciones mejores a la fauna endémica del sitio, después de que hubo varios años, no recuerdo si fueron 2 o 3, que fue una sequía terrible, y después se vinieron huracanes que como vieron una de las fotos que presenté, inclusive provocó en una de las estructuras, no de las principales, en una de las estructuras no todavía bien consolidadas. Recuerden que las zonas arqueológicas siempre están en permanente investigación y descubrimiento. Una de estas zonas no todavía bien consolidadas fue la que se vino abajo con las lluvias torrenciales de este huracán, pero fueron las dos áreas. Esa es la gran fortuna que tiene este bien mixto. Las dos áreas van muy de la mano y con las comunidades es lo principal, con las comunidades para la protección y la conservación de los sitios. Muy bien. Mira, y la última pregunta que hay nos lo comenta Ana Fabiola García, que precisamente, bueno, dice que cómo lograr empatar las restricciones y las capacidades de carga en sitios arqueológicos con proyectos como pueden ser grandes infraestructuras, como el caso del Tren Maya. Que eso es lo que estamos hablando. Esa pregunta no era para ti, Jordi, en realidad. Estamos, a lo mejor no debería decirlo, o sí. Estamos Sí. trabajando juntos, obviamente, con Jordi. Jordi está asesorando a la oficina de la UNESCO en México en estos temas y el INA está haciendo un trabajo desde 2018, cuando todavía no empezaban todos los trabajos y no se hablaba del proyecto del Tren Maya. Desde entonces, el INA está haciendo una labor preventiva de salvamento arqueológico. Por eso, ven ustedes, hace unos días el país, no sé si en España también lo reprodujeron o solo fue en el país México, una nota de cuántos vestigios arqueológicos se han encontrado al momento en lo que es el trazado de la ruta del Tren Maya. Un tema que sí les quiero decir es que, bueno, estamos trabajando y vamos a trabajar más de la mano con Jordi, con la oficina de la UNESCO en México, en los temas que le competen a Lina, en los temas de cargas turísticas. Por eso yo les mencioné también en mi presentación que está trabajando mucho el INA en los límites de cuántas personas van a poder entrar anualmente a las zonas arqueológicas, aún se incremente la presión. Vamos a llegar a los temas y eso nos provoca en todo el mundo temas que ya en Europa se acostumbran mucho. Estoy pensando en la Giralda, por ejemplo, no en la Giralda, perdón, en la Alhambra, en los temas de que si uno quiere visitar el bien patrimonio mundial, tiene que hacerlo con reserva, tiene que hacer con antelación una reserva para hacer la visita posteriormente al sitio. Así es uno de los temas que se está planteando ahorita en el INA para la visita a las zonas arqueológicas. Tenemos que tener esta nueva relación a partir de la pandemia. El virus no se va a ir, va a seguir ahí, nos va a seguir dando lata, vacunados o no vacunados, va a seguir dando lata, pero
la relación la tenemos que transformar y tenemos que ir poniendo nuevas reglas de juego. Y más adelante te quiero comentar algo, Jordi, que creo que para ustedes es también interesante, que está pasando aquí en México en centros históricos a partir de la pandemia. Pero hasta aquí lo dejo ahorita. Bueno, yo si acaso os dejaría un ciclo para que pudierais hacer un comentario de reflexiones, ¿no? Ya que más o menos, bueno, nos hemos comido el tiempo, pero yo haría así una última ronda, ¿no? ¿Había alguna otra pregunta que nos hacía Alicia Gil sobre el tema de patrimonio bibliográfico y documental, pero no nos toca en esta sesión de patrimonio mundial? Tendremos que organizar una para... Eso nos daría para otra gran sesión, ¿no? Pues no sé, Ana Paula, ¿quieres hacer una reflexión sobre lo que has visto en relación con esa mirada que hemos tenido más amplia para finalizar? Sí, gracias, Jordi. Yo quería... ¿Cómo? Recomendaciones también para proseguir. No, recomendaciones no. Solo decir que las cuestiones que intenté poner aquí en mi intervención, como Adriana dijo, tienen una atención muy diferente en las varias regiones del mundo. Pero los objetivos de desarrollo sostenible son de la Organización de Naciones Unidas, y por eso yo he hablado mucho del papel que UNESCO podrá tener, justamente la convención, la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de una forma que podamos trabajar en los países diversísimos y en nuestro contexto de Iberoamérica, para estos retos de post-pandemia, como Francisco, que ha presentado, hecho una intervención, y Adriana también muy estructurada sobre los sitios de patrimonio mundial de sus países. Aquí en Portugal hemos tenido los mismos problemas con la pandemia en general, pero estamos poniendo en práctica algunos proyectos que como decía hace poco, van en dirección a un nuevo modo, una nueva manera de visitar, de usufruir, de promover el patrimonio, pero con especial enfoque al patrimonio mundial. Y ahí yo, solamente para decir que estoy de acuerdo que no tenemos los mismos patamares de problemas, ni los mismos enfoques, porque podemos estar en regiones diferentes, pero creo que promover la armonía, la equidad, un trabajo a partir de la cultura y del patrimonio para un desarrollo más equitativo y equilibrado, creo que es siempre un horizonte de lo cual deberemos luchar, sea en Europa, sea en América, pero sobre todo en Iberoamérica. Por eso he hecho este subliñado en estos problemas que son los problemas de hoy, y que yo estoy muy convicta que el patrimonio mundial va a estar siempre en el centro para arreglar, en el centro del lado bueno para un contributo muy fuerte para un cambio. Yo soy por lo cambio. Creo que tenemos que enfocar, utilizar el patrimonio y todo lo que está, y el gobierno de UNESCO para podernos cambiar para mejor. Muchísimas gracias, Ana Paula. Muchas gracias a ti y a todos. Muy bien. Adriana, ¿algún comentario? Simplemente, siguiendo la línea, pensar que el patrimonio puede ser una herramienta de aprendizaje. Esta situación nos ha hecho ver, la situación de la pandemia nos ha hecho ver qué veníamos haciendo y qué debemos cambiar para mejorar, pero con esa proximidad, con ese entendimiento, con esa empatía, con esas sinergias. O sea, que creo que es momentos de aprendizaje, momentos de decir, bueno, estamos aquí y cómo es que seguimos avanzando de acuerdo, e insisto en las
regiones. Hay cuestiones comunes, pero hay cuestiones también diversas. Entonces, en la diversidad encontrar la comunidad, pero más que nada centrarnos en las necesidades de las comunidades, entender el patrimonio desde las comunidades y no solamente hablar desde una políticamente correcto, sino que vivir el patrimonio desde dentro y cómo pensarlo, articular entre todos. No quiero sacar más tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Y Francisco. Justo Adriana da la pauta y Ana Paula también. Esa visión que tienen, por ejemplo, en el caso nuestro, los pueblos originarios, esa relación que tienen con la naturaleza, con el patrimonio, tenemos que recuperarla, tenemos que aprender mucho de ellos, porque hemos sido muy irresponsables en cómo tratamos a nuestros bienes no recuperables, ¿no? Los bienes naturales los hemos hecho como hemos querido, no hemos tenido una relación terriblemente mala con el patrimonio natural, y ese patrimonio natural, en el caso de México, alberga al patrimonio cultural, además acoge a nuestro patrimonio cultural, entonces esa relación no la podemos olvidar. Yo les dejo un tema que me interesa mucho posteriormente, ojalá lo podamos platicar. Jordi, es un tema que en México, bueno, en España lo tienen muy resuelto, y hace poco inclusive mostramos el ejemplo justamente de Segovia, las terrazas y atrás el acueducto de Segovia, ¿no? Acá en México ahorita hay mucha polémica por el tema de terrazas en las azoteas. Por diversos motivos, que si alteran los espacios arquitectónicos, las visuales, o en otro sentido, si hay mucho ruido, etc. Hay mucha discusión en ese tema. Pero una querida amiga que es gestora de Morelia justamente, nos puso, y el gestor actual de San Miguel de Allende, nos pusieron la balanza. Una decía, a ver, tenemos que recuperar el piso. Nos fuimos para arriba porque no podíamos ocupar el piso por la pandemia, ¿no? Y nos fuimos para arriba de una manera, en algunos casos responsable y otras muy irresponsables, ¿no? Vemos esas grandes fotos panorámicas, por ejemplo, de los edificios por detrás de Santa Sofía en Estambul, y están llenos de terrazas, ¿no? Para el turismo. Y San Miguel nos ponía, claro, son temas muy particulares, pero sí nos abrieron los ojos en ese sentido. San Miguel nos decía, es que nosotros tenemos que hacerlo arriba porque abajo no cabemos. Nuestras calles son muy pequeñas para poner mesas en el paso, ¿no? Son temas de recuperación económica para todos ellos, que están insistiendo en que en este caso el INAH regule correctamente y permita sus instalaciones, pero hay estas dos disyuntivas porque en los dos casos el tema es que la gente no quiere estar en lugares tumultuosos, en lugares más reservados, para no tener ese contacto tan cercano por el tema de la pandemia con los demás, ¿no? Son temas que van surgiendo para discusión, sobre todo en el ámbito de turismo y de la conservación, ¿no? Lo dejo para una charla posterior. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco, porque son temas, ¿no?, de aspectos puntuales, pero que realmente puede ser interesante conocer diferentes normativas, ¿no? Cómo se está trabajando, porque nosotros tuvimos, por ejemplo, cuando empezó la crisis económica, se empezaron a abrir las terrazas de las casas porque se alquilaban para eventos culturales, que eran como alternativos, ¿no? Incluso hubo una red, ¿no?, de MyPlats, ¿no?, que organizaban eventos culturales, pero claro, no teníamos normativa. O sea, no había normativa, entonces, pues, cuando no hay normativa, pues lo que hay es prohibición, ¿no? Entonces, o regulación. Entonces, yo creo que son temas que son interesantes para conciliar, ¿no?, la vida ciudadana con la actividad económica también y bueno, esas resoluciones. Y bueno, ya sin más, agradeceros de verdad muchísimo esa participación, esa mirada que hemos querido hacer, abrir estos lunes de patrimonio al espacio iberoamericano, porque creemos que compartimos experiencias, compartimos realmente realidades y todo suma, ¿no? O sea, yo creo que lo bueno
y bueno, tanto Francisco como Ana Paula, como Adriana lo saben bien. Realmente es muy interesante ver experiencias y sacar para compartir, sobre todo, y para luego aplicar, ¿no? O sea, yo me acuerdo para aplicar. que hay temas también que han venido de América Latina para Europa y de Europa para América Latina. Es decir, que hay un tema de interrelaciones muy interesantes. Y bueno, para acabar, pues hoy es un día muy especial también para nosotros, para ICOMOS España, ya que, pues como sabéis, bueno, hoy es el Día del Orgullo LGTBI+, y España, pues el ICOMOS España, con ICOMOS Argentina, de la mano, ya propusimos la creación de un task team en ICOMOS Internacional, ya lo hemos logrado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que también a Adrián agradecerle mucho porque su grupo de derechos, ¿no? Pues lo ha incorporado, pero también lo hemos incorporado el tema de los ODS. Y bueno, pues ahí tenemos también un reto para trabajar el tema de la igualdad de género y la diversidad en el patrimonio. Y bueno, pues creo que vamos avanzando también para adaptarnos un poco a los retos que nos plantea la sociedad de hoy en día, ¿no? Para ser más inclusivos también, ¿no? Sobre todo para ser más cercanos a la gente, ¿no? Que vive y que son herederos de ese patrimonio y bueno, pues es interesante. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por seguirnos y bueno, os convocaremos para las próximas reuniones de esos lunes de patrimonio que empezarán en septiembre. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos y a ti, Jordi, a los amigos todos. Y felicitaciones a ICOMOS España. Sí, felicitaciones. Chao, hasta pronto. Hasta luego. Gracias, Jordi. Chao. Beijinhos.